Muy buenas tardes. La Benemérita Biblioteca Nacional les da un cordial saludo. Para esta institución es un gusto unirse a la Academia Morista Costarricense en una actividad más del ciclo de conferencias que realiza la Academia. Esta tarde con la conferencia Juan Santamaría, el hombre y el héroe, por el máster Adrián Chávez Marín. Para la Biblioteca Nacional, que recupera, conserva y difunde el patrimonio documental, es muy importante este ciclo de conferencias porque ofrece al público la oportunidad de conocer con más detalle la campaña nacional, sus héroes, sus batallas, toda la lucha por nuestra soberanía. Pero además, cada una de estas conferencias se convierten en documentos audiovisuales patrimoniales que forman parte de las colecciones de la Biblioteca Nacional. Agradezco a la doctora Elizabeth Fonseca, presidenta de la Academia Morista, a la doctora Ana María Botey, coordinadora de la cátedra Juan Rafael Mora, y al conferencista de esta tarde, también a Daniel Bonilla de la Academia Morista y a Manuel Solano de la Biblioteca Nacional, que nos han colaborado y nos colaboran con la logística y difusión de la actividad. La conferencia va a permanecer en el Facebook Biblioteca Nacional Costa Rica y también en el Facebook de la Academia Morista. Un especial agradecimiento a todas las personas que nos están siguiendo la transmisión en vivo, así como a quienes vean posteriormente el video de la conferencia. Muchas gracias y le doy la palabra a la doctora Botey Sobrado. Como siempre, agradecidos con la Biblioteca Nacional y presentándoles una charla más de la cátedra Juan Rafael Mora. Como ustedes saben, todos los meses tenemos a cargo una charla sobre esa década. Hoy, nuestro conferencista es nada más y nada menos que el responsable del Departamento de Educación del Museo Juan Santamaría, quien conoce profundamente a este personaje del que vamos a hablar. Adrián Chávez Marín es magíster en historia, ha trabajado muchísimo en temas de educación y en temas vinculados con la campaña nacional. Ustedes pueden entrar a la página del museo y encontrar sus aportes en múltiples producciones. También ha incurrido en otras temáticas de investigación, por ejemplo, sobre las juventudes rurales, las ocupaciones, pero los últimos años se ha dedicado por completo a esta temática. Uno de sus últimos trabajos fue la presentación de la pintura histórica de Manuel Carranza, que por cierto en este momento se está presentando una muestra bellísima en la Casa de la Cultura de Heredia. Ustedes pueden organizar una visita guiada por medio de Adrián para que él haga sus aportes sobre ese trabajo tan especial de Manuel Carranza, porque la pintura histórica tiene sus matices y sus particularidades. Bueno, para no atrasar más, voy a darle la palabra a Adrián Chávez para que nos centremos en la conferencia del día de hoy. Muchísimas gracias, Adrián. No, más bien muchísimas gracias a usted, doña Ana María, doña Laura, y a toda la gente de la Biblioteca Nacional, de la Academia Morista y demás, y por supuesto también al museo, ¿verdad? Que nos presta también esos espacios, ¿verdad? Para poder compartir con otras instituciones hermanas de el Ministerio de Cultura, en el caso de la biblioteca, y también con la afinidad que tenemos natural, digamos, con la Academia Morista Costarricense. Entonces, antes de iniciar, voy a permitirme compartir una presentacioncita que les traje por acá.
Vamos a ver. Ahí mi perro está con hambre, pero ahí está. Ahí lo vemos bien, ¿verdad? Pero bueno, esperemos que no nos interfiera tanto. Ay, mira, fui atrasísimo, fui adelantísimo, fui adelantísimo. Perdón, 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 qué pena, qué pena. Ok. Eh, la exposición se llama Juan Santamaría, el hombre y el héroe. Este título en realidad no es un título mío propiamente, sino que es una publicación que hizo a inicios de los años 80 don Carlos Meléndez Chaverri. Y precisamente como el museo el año pasado cumplió 50 años de haber sido creado, la primera publicación que sacó el museo, unos cuadernitos que todavía andan circulando, que se llaman los cuadernos 11 de abril, la primera publicación que se produjo en el museo con la imprenta de Cibaja, tuvo este nombre y fue una conferencia que tuvo bastante eco en su momento, ¿verdad? Y también generó cierta polémica, pero más adelante vamos a entrar un poquito en ese detalle, ¿verdad? Pero es importante siempre aclarar eso. De entrada, todos los meses de abril, medios de comunicación, docentes y demás nos hacen la siguiente consulta, ¿verdad? Nos preguntan en torno a Juan Santamaría y la pregunta clave es si existió o no existió el héroe nacional. Y en esto quiero detenerme un momento en una publicación que a inicios de los años 90 circuló en un libro que editó Iván Molina Jiménez y Steven Palmer. Este último sacó en este compilado de artículos, sacó un libro en torno a la figura de Juan Santamaría y él habla de un héroe construido por las clases dominantes para generar cierta empatía con la población, un héroe popular y demás. Pero con el devenir del tiempo, esta aseveración los alcances de esta investigación de don Steven Palmer, investigador canadiense, ha sido un tanto tergiversada, principalmente por colegas docentes de estudios sociales que han hecho una lectura aventurada, mal interpretada en torno a lo que planteó en su momento don Steven Palmer, y se ha ido difundiendo como un mito, ¿verdad? Como un mito de que Juan Santamaría no existió, y también se ha difundido la idea de que Juan Santamaría fue un héroe creado, un héroe construido para opacar a finales del siglo XIX a otros héroes. Sin embargo, esta observación o esta aseveración tampoco es del todo precisa, ¿verdad? Y eso también vamos a analizarlo un poco más adelante. Los historiadores, por lo general, trabajamos con fuente documental, ¿verdad? Y en ese sentido, cuando nos hacen la pregunta de si existió Juan Santamaría o no, pues nos vamos a los archivos parroquiales de Alajuela, donde existe un documento que es la fe de bautismo de Juan, que nos habla dónde nació. Tenemos la certeza de que nació, o por lo menos el acta de bautismo data del 29 de agosto de 1831, es decir, estamos a poquitos años del bicentenario de Juan. Y nos habla de su mamá, doña Manuela Gallego, y también nos habla un poco, bueno, de que es un hijo natural, ¿verdad? O sea, que no sabemos quién fue su padre, ¿verdad? Y también nos habla del nombre de su madrina y demás, ¿verdad? Pero este documento, reitero, está custodiado por la curia o por el archivo arquidiocesano de Alajuela, ¿verdad? Que es el acta de bautismo y uno de los documentos más, uno de los archivos más completos que tenemos en el país son los archivos arquidiocesanos, ¿verdad? Tanto de San José y las demás curias aledañas o similares. Otro elemento que nos ha hecho como mitificar la figura de Juan es aquella cancioncita escolar que muchos de nosotros escuchábamos, ¿verdad? Que Juan Santamaría nació en Alajuela, que tan pobre vivía, que no fue a la escuela, ¿verdad? Y otro montón de ideas, ¿verdad? Que nos asocian a un héroe pobre, a un héroe popular, ¿verdad? Pero que nos acerca a una idea de un héroe humilde como una forma de naturalizar, digámoslo así, la pobreza del campesinado de los grupos subalternos en el país, ¿verdad? Sin embargo, ya cuando empezamos a analizar un poco las certezas, lo que sabemos de Juan Santamaría, y aquí cito a un profesor mío de hace algunos años, don José Antonio Fernández,
que él decía que Costa Rica es tan pequeño que nuestro héroe desconocido tiene un nombre. Y en esta frase, en torno a Juan Santamaría, bueno, y los documentos nos dicen varias certezas en torno a la figura de Juan Santamaría. Como mencioné hace un rato, nació en Alajuela el 29 de agosto de 1831. Su madre, Manuela Gallegos, también conocida como Manuela Carvajal o Manuela Santamaría. Hay toda una situación aquí en torno a los documentos y las genealogías que se han hecho en torno a Juan, ¿verdad? Que nos ubican a su mamá como Manuela Gallegos, Manuela Carvajal. Y quien trabajó esto muy bien en su momento fue el profesor Rafael Obregón Loría, ¿verdad? Que hizo una de las pocas o de las más conocidas biografías de doña Manuela Santamaría. Y también, bueno, producto de estos estudios genealógicos, algunos estudios que ha retomado recientemente don Mauricio Ortiz, don Mauricio Meléndez, el genealogista costarricense, nos habla también de sus hermanos, de Joaquina y Rufino. No sabemos el nombre de su padre. Sin embargo, por la ubicación de la residencia de Juan, que es cercana a donde actualmente está el Instituto de Alajuela, cerca de lo que en el siglo XIX fue la Plaza de Ganado, es muy posible que el papá de Juan haya sido guanacasteco o que haya tenido una ascendencia afrodescendiente, ¿verdad? De las primeras oleadas de esclavos que llegaron a territorio costarricense desde la época colonial, ¿verdad? Y algunos se dedicaron a la actividad ganadera. Por eso es que se especula, ¿verdad? Que posiblemente pudo haber sido, dada su ubicación geográfica de la residencia de Juan, donde actualmente hay un espacio ahí que es perteneciente a la municipalidad que se conoce como la Fuente de Libertad. En ese sitio, justamente al frente de la plaza ubicada, cercana al Instituto de Alajuela, es la residencia de Juan, ¿verdad? Sí asistió a la escuela, contrario a la canción, ¿verdad? Sabía leer y escribir y también tuvo instrucción militar. Y esa instrucción militar es muy probable que la haya recibido cerca del cuartel de Alajuela, donde actualmente está situado el museo, dado que en ese sector, cerca donde actualmente está el mercado de Alajuela, había una suerte de cuartel, un antecedente del actual cuartel que se levantó a mediados de la década de 1870, pero que se dio, o Juan recibió una instrucción militar y obtuvo el grado de cabo o tambor de banda. Por eso se habla del tamborcillo alajuelense, ¿verdad? Y no es que era un muchacho, ¿verdad? Que tenía pasión por la percusión y que tocaba el tambor, no, o sea, dentro de los campos de batalla de las guerras del siglo XIX, los toques de tambor, igual que los toques de clarín y demás, eran las formas de comunicarse en los ejércitos, ¿verdad? Entonces, esa instrucción militar que tuvo Juan Santamaría estuvo relacionada precisamente con esos toques o redobles de tambor que se escuchaban en los campos de batalla y que por esa razón, por ejemplo, las bandas nacionales, las bandas de conciertos, son de las instituciones más antiguas que tenemos en el país, ¿verdad? Porque tienen un origen militar, ¿verdad? Desde ese punto de vista, ¿verdad? Ahora bien, ¿de dónde empieza a surgir la idea de Juan Santamaría como un héroe nacional? Esto viene de aproximadamente de la década de 1860, concretamente el 15 de septiembre de 1864, cuando este personaje que vemos acá en la presentación, don José de Ovaldía, que fue presidente de Colombia, de origen chiricano, se asentó en Alajuela. Las conmemoraciones del 15 de septiembre hasta antes de la década de 1890 se llevaban a cabo principalmente dentro del Palacio Nacional, que el Palacio Nacional fue una edificación que fue construida, fue levantada precisamente durante la década del gobierno de Juan Rafael Mora Porras como sede de los poderes del Estado. Y los 15 de septiembre, históricamente hasta 1916 aproximadamente, las celebraciones de la independencia estuvieron asociadas históricamente con las conmemoraciones de la campaña nacional del 56-57. Entonces, en ese marco, en la década de 1860, se invitó a un orador, un orador extranjero, don José de Ovaldía, quien presentó por primera vez la gesta de Juan Santamaría, la hazaña de Juan Santamaría. José de Ovaldía residió en Alajuela, posiblemente tuvo contacto con la mamá de Juan Santamaría. Y aquí hago mención de un amigo de la ciudad de Alajuela, don Ronald Castro Fernández, quien es un investigador de la historia local, y él reiteradamente nos ha mencionado
que sería muy interesante estudiar a la figura de la mamá de Juan Santamaría, doña Manuela, pero principalmente su conexión con las élites alajuelenses de mediados del siglo XIX. O sea, en el momento que ella obtiene su pensión de guerra de una forma más o menos expedita, cómo Ovaldía se entera de la gesta de Juan, la expone en el Palacio Nacional y demás. Entonces es una figura que demanda, todavía el siglo XIX sigue demandando investigación. O sea, la mamá de Juan Santamaría, y principalmente esas redes, esas conexiones que tuvo con la élite local alajuelense, es un tema que está pendiente. Es muy importante analizarlo para comprender en toda su dimensión cómo se va construyendo la figura del héroe nacional. Ahora, a partir de entonces, Juan Santamaría se empieza a constituir como una especie de héroe local que va gradualmente transformándose en un referente nacional. Y en la década de 1880, principalmente durante los gobiernos liberales, en donde la figura de don Bernardo Soto, don Próspero Fernández, lo que el buen amigo Marco Cabrera Gesserich llama el alajuelato, los presidentes o los gobernantes militares asociados con la oligarquía, desde Tomás Guardia, Próspero Fernández, Bernardo Soto, se levanta en el municipio, en el gobierno local de Alajuela, se levanta un documento que fue publicado por el museo en la década de los 70, que es la memoria perpetua del heroísmo de Juan Santamaría, donde 30 y pico años después de la gesta de 1856, se reúnen testimonios en torno a quién era Juan Santamaría, en torno a su familia, en torno a la gesta. Y hay un testimonio muy particular que a mí en lo particular me llama mucho la atención, que es el testimonio que dio un ciudadano herediano, don Jerónimo Segura, que habla de aquella historia que hemos escuchado desde la escuela, que cuando llega el momento de quemar el mesón y que lo primero fue don Luis Pacheco Bertora, luego Joaquín Rosales, da un paso al frente Juan Santamaría y él dice, yo voy, pero cuiden de mi madre. Y todos esos testimonios, todo eso está documentado en en este documento tan valioso que se llama La Memoria Perpetua, que repito, es un compilado de fuentes. Entonces, aquella historia de que Juan Santamaría no existió, de que no hay referencias y demás, o sea, realmente es uno de los personajes, cuidado, y uno de los más documentados de la historia nacional. O sea, y aquí hago eco un poco de los trabajos que ha hecho en su momento David Díaz o el mismo Raúl Francisco Arias y demás, ¿verdad? Que ellos hablan precisamente de una figura muy bien documentada. Y además, a finales del siglo XIX, en la década de 1890, hay una suerte de una posibilidad de un conflicto que se diera entre Costa Rica y el gobierno de Justo Rufino Barrios en Guatemala, y que al final, a principios de la década de 1890, se empieza a crear una serie de arengas, una serie de, de, de imaginarios, de identificar al pueblo en torno a la figura del soldado Juan Santamaría. Y aquí vemos a la figura de dos intelectuales centroamericanos, de don Álvaro Contreras y don Lorenzo Montúfar, guatemalteco, quienes hablan de la posibilidad de estatizar, de crear un héroe nacional a partir de la década de 1880 y 1890. Entonces, por lo tanto, es una idea de un héroe, como plantea Steven Palmer en su estudio de los años 90, que efectivamente es un héroe construido, ¿verdad? Y que no es un héroe que surge de una forma espontánea, ¿verdad? Y acá también es importante hablar de la figura del bronce, de la estatua o el monumento a Juan Santamaría, que es la primera estatua o el primer monumento en gran formato forjado en bronce en nuestro país desde 1891. Y el bronce de Juan Santamaría fue develado justamente el 15 de septiembre de 1891 a propósito del aniversario del natalicio de Juan Santamaría. Eh, Igual también aquí una serie de mitos que vienen desde el sistema educativo, ¿verdad? Que dicen que no, que la estatua de Juan Santamaría iba para Cuba o Haití o no sé dónde, ¿verdad? Que era una historia que por lo menos a mí me la habían contado cuando estaba chico. Pero no, o sea, fue una figura pensada, o fue una escultura pensada. Y acá la figura de don Bernardo Soto va a tener un papel protagónico para crear este monumento en bronce de gran formato, y encomendó a su papá, a don Polimar Soto Quesada, que lo vemos acá hacia la izquierda de la diapositiva en blanco y negro, a buscar un artista francés
que forjaran en bronce la figura del héroe nacional, ¿ok? Y en ese sentido, don Alpolimar ya en Europa contacta a el marqués de Peralta, a don Manuel María de Peralta Alfaro, el célebre diplomático costarricense de sangre azul, de linaje real, ¿verdad? Que asentado en Europa, entonces contactaron a un artista francés, don Aristide Onésimo Croissy, quien era un conservador del Palacio de Versalles. Él trabajaba como conservador en el Palacio de Versalles y estos artistas tenían una serie de catálogos para ofrecer a sus clientes figuras eh, para crear monumentos públicos. Ahora, el hecho de que el monumento de Juan fuese forjado en bronce y demás, eso también iba muy de la mano con toda la ideología de la época liberal, ¿verdad? De integrarnos a los procesos científicos, tecnológicos de la segunda revolución industrial que se estaban desarrollando en Europa. No hay que perder de vista que Costa Rica para esta época está intentando jugar en las grandes ligas, digámoslo de alguna forma, del mercado internacional a través de la construcción del ferrocarril al Atlántico, ¿verdad? Y el levantamiento de estos monumentos era crear como una especie de puente simbólico entre nuestras naciones y todos los procesos científicos, tecnológicos, ideológicos y demás, y estéticos incluso, artísticos que se estaban llevando a cabo en Europa, ¿verdad? Y por eso la figura de Croissy o el artista Croissy se inspiró en los soldados milicianos franceses, ¿verdad? Desde mediados del siglo XIX, ¿verdad? Aquí vemos un modelo que se utilizó, que esto aparece en el libro de Annie Lemaitre Pujol, publicado a finales de los años 80, en donde nos muestra un soldado, posiblemente de las colonias africanas francesas, posiblemente de Senegal, habló de doña Annie Lemaitre, y nos presenta esa figura de un soldado miliciano, que es la estatua, la escultura clásica que nosotros conocemos de Juan Santamaría. Ahora bien, hablando de toda esta ideología, de esta separación también de los poderes del Estado con los poderes eclesiásticos y demás, de alguna u otra forma, a finales del siglo XIX, estamos viendo cómo las élites liberales empiezan en un proceso de secularización del Estado y empiezan a separar ese poder político del poder eclesiástico y empiezan a crear sus centros políticos, sus centros ideológicos en torno al progreso, en torno al desarrollo, por ejemplo, el ferrocarril. El caso de la estatua de Juan Santamaría, por ejemplo, está ubicada donde antes de los años 90 del siglo XX, ahí llegaba el ferrocarril. Igual que el Monumento Nacional, que está ubicado en el Parque Nacional, diagonal a la estación al ferrocarril al Atlántico. Entonces, todos estos monumentos en gran formato, ¿verdad? Que se construían en un pedestal que había que ver hacia arriba y demás, esta estética europea, son todos los cánones neoclásicos y demás, ¿verdad? De una concepción científico-tecnológica y esa tendencia a construir espacios urbanos conforme a los cánones europeos, ¿verdad? Por eso toda la parafernalia arquitectónica que vemos de finales del siglo XIX, como el Teatro Nacional, etcétera, ¿verdad? Que imitan los estilos arquitectónicos europeos. Entonces, como señalamos anteriormente, el monumento a Juan Santamaría, antes de 1915-1916, las conmemoraciones del 15 de septiembre se asociaban con la guerra de 1856-57 porque, como sabemos, en 1821, cuando se firma el documento de la independencia en Guatemala, a diferencia del resto de naciones de América, hablemos de los Estados Unidos, hablemos de México, las naciones de Sudamérica, las naciones del Caribe, del Caribe hispano, nuestros países del Istmo Centroamericano no fueron construidos después de una guerra, ¿verdad? Entonces la guerra del 56-57 hasta finales del siglo XIX eran una especie de guerra sustituta por la independencia de Costa Rica y por eso también la tendencia de llamar la guerra del 56-57 como campaña nacional. Además, a partir de la década de 1880 estamos viendo cómo el Estado costarricense empieza a constituir una memoria nacional en torno a ciertas instituciones. Por ejemplo, en 1881 se creó el Archivo Nacional. Para 1888, 87, perdón, se hizo el Monumento Nacional, perdón, el Museo Nacional.
luego en 1888 la Biblioteca Nacional, ¿verdad? Y todo esto con esta intención de crear una memoria nacional en donde la campaña del 56-57, conocida como la campaña nacional, entra a jugar un papel determinante dentro del proceso de construcción de la identidad nacional costarricense, ¿verdad? Entonces, por eso también hay que entender que se trata de una sociedad en donde las milicias, donde el ejército tiene un protagonismo importante. Entonces, todo apelar a la cuestión de las batallas, apelar a la guerra y demás, es un elemento crucial dentro de la formación de la identidad nacional. Y prueba de ello también, por ejemplo, devolviéndonos un poquito ay, me adelanté más bien, perdón. Devolviéndonos un poquito a la develación de la estatua en 1891, en esta fecha también fue cuando se entonó por primera vez el himno a Juan Santamaría. Ese era el bonito himno que cantamos todos los 11 de abril, ¿verdad? Que dentro de toda su jerga, de toda sus vocablos o todo su lenguaje que utiliza, ¿verdad? Apela mucho a la guerra, ¿verdad? Las iras de Marte, nos habla un poco de este héroe o este noble atleta que va sonriendo a morir y avanza, ¿verdad? Como un héroe casi inmortal, ¿verdad? Entonces, toda esa narrativa, toda esta ideología militar se empieza a asentar dentro del sentimiento de identidad nacional, que eso va a cambiar obviamente a partir de 1948 cuando se abole el ejército, pero bueno, de eso lo vamos a retomar un poquito más adelante. Con respecto al estatua de Juan, es muy interesante ver su ubicación, cómo apreciar la estatua de Juan. Vamos a ver si me logro entender. La estatua de Juan no hay que leerla, no hay que verla de frente, no hay que verla de costado, sino hay que verla desde la espalda. ¿Por qué? Porque Juan es un héroe que va a la vanguardia de toda la ciudadanía costarricense, como menciona el himno, ¿verdad? Es que Juan es como representa el sacrificio máximo por la patria, ¿verdad? Incluso toda esta narrativa de yo voy, pero cuiden de mi madre, y eso significa dejar todo atrás e ir hacia adelante por defender la nación, ¿verdad? Entonces Juan es aquella luz que nos ilumina hacia el oeste. De hecho, la estatua está viendo hacia el oeste, hacia el poniente del sol, ¿verdad? De hecho, esta fotografía a mí me encanta por eso, porque se ve cómo esa luz que lleva Juan de alguna u otra forma representa esa luz de la ilustración, esa luz de la ciencia, ¿verdad? Que nosotros aspiramos como naciones a imitar o seguir los pasos del progreso que va siguiendo Europa. Entonces, en ese sentido, la estatua de Juan es muy simbólica, sobre todo, reitero, en su ubicación, el tema de la tea, ¿verdad? Lo que simboliza, lo que significa también el fusil que él empuña, ¿verdad? Que es un soldado prácticamente como un soldado inmortal, ¿verdad? Como lo retrata el himno a Juan. Entonces, en ese sentido, sí es importante como tener esa lectura de la estatua de Juan. Sin embargo, 5 años después, Enrique Chandy presenta en una serie de exposiciones, unos Juegos Florales Centroamericanos que se desarrollaron en la Escuela Benaventura Corrales, presentó esta obra que se llamó, o que se llama, La Quema del Mesón, que dichosamente es una obra que ha sido revalorada con el tiempo y es una de las piezas, quizás la pieza de arte más importante de la colección del Museo Histórico Cultural Juan Santa María y la pieza de arte histórico por excelencia del país. Y es que esta figura nos representa a un héroe nacional eh, que, bueno, yo siempre hago un ejercicio cuando tengo visitas guiadas con los chicos en el museo, en donde yo les pregunto a los chicos qué ven, qué sienten con esta imagen, ¿verdad? Entonces los chicos siempre empiezan a decir, bueno, yo veo como sufrimiento, veo tristeza, veo muerte, veo dolor, ¿verdad? Pero por otro lado, algún chico dice por ahí, yo veo honor, veo valentía. Entonces esta imagen, de alguna u otra forma, nos representa como tal, ¿verdad? Lo que significa la guerra, ¿verdad? Que es un escenario que para el caso de la realidad nuestra costarricense es algo que nos resulta completamente ajeno, que solamente lo vemos en el cine o la televisión, ¿verdad? Pero es una circunstancia límite, ¿verdad? En el sentido de que la vida mía es la que está en juego, ¿no? Y también se ve ese Juan, ¿verdad? Que a pesar del cansancio, que a pesar del dolor, a pesar de las heridas, él está dando su último esfuerzo, su valentía y dando su vida por cumplir su misión y por salvar a la patria, que de alguna otra forma esa es como la narrativa que se construye en torno a Juan. Y otro detalle interesante de la obra de Enrique Chandy es que la figura central, la figura de Juan,
está representada con una camisa blanca, una camisa manchada por la sangre, o sea, es blanco, rojo y el pantalón azul. Y eso significa los colores de la bandera nacional. Entonces, de alguna u otra forma, es una obra que representa, ¿verdad? Ese sacrificio máximo por la patria y también los rasgos étnicos y quizás puede ser alguna de las razones por las cuales esta obra no tuvo como una aceptación generalizada por parte de la incipiente crítica artística que podía existir en ese momento, que no se ve como un héroe victorioso, no es un héroe blanco, no es afrodescendiente, no es indígena, sino que nos muestra un héroe mestizo. A un costarricense. Los chicos, a mí me encanta cuando dicen, entonces, ¿qué es de un costarricense? Y al final de cuentas es eso lo que nos representa, ¿verdad? Un héroe nacional, ¿verdad? Con todas las características étnicas, ¿verdad? Sin embargo, a pesar de todo lo que se ha dicho de Juan, sí hay una polémica y sí es importante mencionarlo y esto tiene que ver con el libro o con el documento que levantó el padre Francisco Cipriano Calvo en torno a los fallecidos en la campaña del 56-57. Y es que no hay certeza, en ese sentido sí hay que ser completamente franco, honesto y transparente, no hay certeza de que Juan Santamaría haya muerto el 11 de abril de 1856, ¿verdad? Y ahí es donde empieza a surgir toda esa historia de que Juan no existió, de que murió de cólera, etcétera. Y realmente no sabemos, porque sí, hubo muchos soldados anónimos, ¿verdad? Que murieron al regreso de las tropas, luego de que van hacia Nicaragua en la primera etapa de la campaña, que luego de la afectación del cólera, en ese momento no se sabía de qué estaban muriendo los soldados, entonces por las creencias de las tesis miasmáticas, ¿verdad? Y eso doña Ana María no me deja mentir un poco, ¿verdad? Las tesis miasmáticas y el contacto con los cadáveres de parte de la orden fue que el ejército que se fue compacto hacia Nicaragua se devolviera de una forma dispersa, ¿verdad? Entonces, en ese sentido es donde empieza a surgir aquella polémica y aquella duda en torno a la figura de Juan Santamaría, que, reitero, por lo menos en el libro de el padre Calvo no está registrado que haya muerto Juan Santamaría el 11 de abril. Sin embargo, al ser una figura heroica, lo más glorioso que puede tener el héroe es morir en el campo de batalla dentro de estas narrativas militares, ¿verdad? Que estamos hablando de cómo se construyen a finales del siglo XIX. Y otro detalle importante, ¿verdad? Con respecto al tema del mesón de guerra, que era una mansión, una pensión que era propiedad de un señor Francisco Guerra, de apellido Guerra, ¿verdad? Pero dentro de esas narrativas nacionalistas, ¿verdad? La idea del mesón de guerra, ¿verdad? Como el escenario crucial del combate, fue muy idóneo, ¿no? Incluso aquella idea, ¿verdad? De que la acción de Juan Santamaría es la que termina el combate en Rivas, tampoco es del todo acertada, porque la acción de Juan Santamaría se fue dando alrededor de 4 o 5 de la tarde, ¿no? Que se dio la acción de quemar esta edificación a donde estaba William Walker. Y sin embargo, el combate prosiguió y el combate se extendió por varias horas. El combate de Rivas se extendió por cerca de 18 horas o más, ¿verdad? Y la acción de Juan sí fue importante, pero la acción determinante que permite que Costa Rica, o que el ejército costarricense ganara ese enfrentamiento, fue la intervención de Juan Alfaro Ruiz, cuando entran con las fuerzas de caballería y retoman el control de la ciudad de Rivas, ¿verdad? Pero bueno, son parte de las narrativas y los héroes que han ido olvidados. Ahora, volviendo al tema de las fuentes documentales y de cómo Juan ha sido una figura ampliamente documentada, bueno, tenemos que irnos hasta la década de 1920, ¿verdad? A propósito de toda esta polémica que surge con el libro de Francisco Cipriano Calvo, el padre Calvo, y en 1926, el escritor costarricense Luis Doble Segreda publicó el libro del héroe, que es una serie, un compendio de artículos, un compendio de fuentes documentales que nos hablan de Juan Santamaría, lo mismo que el Epinicio, que es una especie de narrativa épica, gloriosa, heredada de las epopeyas griegas y demás, ¿verdad? Que nos hablan de las iras del dios y demás, entonces, y esa asociación de Juan Santamaría con las iras de Marte y demás, ¿verdad? Y otro
texto importante dentro de estas compilaciones que se han hecho sobre Juan Santamaría. Es un libro que está disponible en la página de la biblioteca de la Asamblea Legislativa, que es el libro del centenario de Juan Santamaría, que fue una publicación que hizo el Instituto de Alajuela a propósito del centenario del nacimiento de Juan Santamaría en 1931, en donde se hicieron una gran cantidad de desfiles y se creó el primer museo histórico Juan Santamaría, no el actual Museo Histórico Cultural, sino el Museo Histórico Juan Santamaría, que era custodiado por el Instituto de Alajuela, ¿verdad? Entonces este libro es muy importante porque nos habla de las conmemoraciones en aquel entonces y también una serie de documentos y la importancia que adquiere Juan, pero principalmente para el estudiantado del Instituto de Alajuela y el estudiantado nacional, ¿verdad? Por eso Juan es una figura que se asocia históricamente como símbolo o un modelo a seguir para la juventud, ¿verdad? También es un símbolo de salud, de vitalidad física, etcétera, ¿no? Incluso en los años 50, un colega, Leoncio Jiménez, hizo una vez una serie de un compilado de artículos y de publicidad de los años 50 que nos habla de la mejoral y una serie de productos médicos que los asocian, ¿verdad? Con la vitalidad y la virilidad de Juan Santamaría. Entonces, eso es muy importante también mencionarlo, ¿verdad? Un héroe hombre, eso también es muy importante. Y ya en los años 80 ya hay un estudio historiográfico un poco más bien sustentado, que fue un trabajo, uno de los primeros libros que sacó la editorial del Museo Juan Santamaría, editado por don Carlos Meléndez Chaverri, que nos habla de Juan Santamaría desde una perspectiva cívica y documental. Es un libro que compila la memoria perpetua, recoge algunos documentos de don Luis Doble Segreda y demás, y es una publicación, una de las publicaciones más valiosas que ha sacado el museo, o la editorial del museo en sus más de 40 años de trayectoria, ¿verdad? Como editorial. Ahora bien, en torno al feriado del 11 de abril, eso se empezó a institucionalizar a partir de 1915, concretamente en el gobierno de don Alfredo González Flores. Perdón, en el gobierno de don Alfredo González Flores y se creó una comisión en Alajuela para esta primera conmemoración en 1916, ¿ok? Que fue la primera conmemoración del 11 de abril como feriado nacional, ¿verdad? Y esa conmemoración, bueno, que el próximo año ya cumple 110 años, ¿verdad? Se ha mantenido, ¿verdad? Y como un acto oficial, ¿verdad? Donde los poderes del Estado se reúnen al pie de la estatua de Juan Santamaría y demás, ¿verdad? Y se ha mantenido, ¿verdad? Hasta la fecha, ¿verdad? La conmemoración del 11 de abril, los desfiles en Alajuela, ¿verdad? Entonces Alajuela empieza a ser como el epicentro de las conmemoraciones de Juan Santamaría, ya no asociadas tanto con el 15 de septiembre como era a finales del siglo XIX, sino que ya se crea como una fecha específica para el héroe nacional y se empezaron a crear todos los actos oficiales por parte de los poderes del Estado en la ciudad de Alajuela. Otra fecha importante es el centenario de Juan, ¿verdad? 1931, que como mencioné anteriormente fue cuando se publicó este documento conmemorativo que hizo el Instituto de Alajuela. Se creó el primer Museo Histórico Juan Santamaría, que esa placa dichosamente se conserva y está en la entrada del Museo Juan Santamaría. Y esta iniciativa de crear el primer Museo Juan Santamaría, es decir, crear un sitio para la memoria del héroe propiamente en su ciudad, esto viene del entonces director del Instituto de Alajuela, don Teodoro Picado Michalski, que bueno, antes de ser presidente de la República y presidente del Congreso, fue director del instituto y fue quien organizó todas estas actividades y desfiles el 29 de agosto, que es una tradición que lastimosamente en Alajuela se ha ido perdiendo, porque incluso para 1931 fue cuando se trajo desde Cartago ese monolito, esa piedra que simboliza hoy la Fuente de Libertad, que está ubicada la propiedad o en el terreno donde estuvo la casa de la familia de Juan Santamaría. Y es una festividad que lamentablemente se ha ido diluyendo,
sea, o queda muy poco de ella, y todo se ha concentrado en el 11 de abril. En eso sí, la parafernalia que se hace en Alajuela en torno al 11 de abril es bastante notoria. Otra fecha importante dentro de la memoria de Juan Santamaría o cómo la campaña del 56-57 sigue estando vigente, sobre todo en la Segunda República, fue en 1956, donde el expresidente de la República, José Figueres Ferrer, luego de los hechos de la guerra de 1948, luego de su elección presidencial y sobre todo de la contrarrevolución que se dio en 1955, ¿verdad? Que simbólicamente hubo un enfrentamiento en la Hacienda Santa Rosa, ¿verdad? Y aquella frase de Francisco Orlis que dice que ningún intento de invasión puede pasar más allá del Parque de Santa Rosa, ¿verdad? José Figueres tomó la conmemoración del centenario de la campaña del 56-57 para legitimar la Segunda República. Y está aquel discurso famoso que compiló en su momento el colega Chester Urbina, ¿verdad? Cuando decía, cuando Pepe Figueres al pie de la estatua de Juan Santamaría dijo, y volviéndolo a ver al soldado, dijo: Juan, te me adelantaste 100 años. ¿Verdad? Con el propósito o con la idea, ¿verdad? De que la idea de una nueva república y demás, eso ya era un proyecto que venía prácticamente de 100 años anteriormente. Y algo interesante que tiene esta festividad de 1956 es que pese a la abolición del ejército en 1948, todas las conmemoraciones en Alajuela tuvieron una importante connotación militar desde los desfiles policiales de la Guardia Civil y demás, ¿verdad? Por ejemplo, aquí lo podemos ver en esta imagen, ¿verdad? Todos los honores militares y dentro de los cuarteles o dentro de las comisarías, ya convertidas comisarías, por ejemplo, en el caso de la comisaría de La Juela, se mantuvieron dentro de las fuerzas policiales, se mantuvieron por mucho tiempo los rangos militares, ¿verdad? Habían sargentos, tenientes, coroneles y demás dentro de la fuerza pública, ¿verdad? Que eso se ha ido cambiando después de la década de los 90, relativamente hace poco, ¿verdad? Pero sí existía esa connotación. Y hay un hecho también que yo me lo pensé si hablarlo o no en esta conferencia, pero bueno, no mencionarlo es decir que no pasó, ¿verdad? Y fue un hecho bastante bochornoso que se dio en 1981 cuando luego del triunfo de la revolución sandinista en Nicaragua y que el pueblo de Costa Rica intentó estrechar lazos, ¿verdad?, con el gobierno sandinista representado por el sempiterno Daniel Ortega, hubo un acto simbólico en la frontera de entregar los huesos de Juan Santamaría 150, a los 150 años de su nacimiento, era el 11 de abril, de traer los huesos de los restos mortales de Juan Santamaría. Y esto generó toda vamos a ver, desde el punto de vista costarricense se pretendió hacer un acto muy simbólico, ¿verdad? Pero el gobierno nicaragüense o el gobierno sandinista en aquel entonces, no, digamos, y quiso presentar como un testimonio tangible, ¿verdad? De los huesos de Juan Santamaría, y se hizo todo una serie de desfiles en Alajuela, se recibieron los huesos en la frontera, ¿verdad? Y luego hubo un intento, ahí sí el Museo Juan Santamaría tuvo un papel importante de anteponer un criterio científico, de hacer una investigación de estos restos mortales, y bueno, cuando se hizo la investigación, eran restos no humanos, para no ahondar tanto en el tema, ¿verdad? Entonces eso se consideró como todo un agravio, sobre todo en una época de muchísima tensión política, ¿verdad? En que estaba el rojo vivo, el tema de la Guerra Fría, y sobre todo que uno de los últimos escenarios de Guerra Fría de Centroamérica y demás, y que Costa Rica tenía una posición comprometida, ¿no? En ese momento, entonces, fue un tema que generó muchísima controversia en su momento, digamos. Hoy se ve como algo hasta anecdótico, ¿no? Pero en su momento fue un tema bastante serio y generó muchas tensiones políticas en su momento, ¿verdad? Pero bueno, es un tema que de- consideré importante simplemente mencionar, pero sí hubo esa situación bochornosa, ¿verdad? Para 1981. También hay muchas representaciones de Juan Santamaría que se han ido difundiendo a lo largo de los años, ¿verdad? Por ejemplo, esta representación que ahorita está expuesta en la Biblioteca Nacional, si no estoy errado, ¿verdad? Que es una representación de Ezequiel Jiménez Rojas, de una figura de un Juan Santamaría,
aún con atuendo militar, ¿verdad? Pero con una tea, ¿verdad? Muy corta y demás, pero que sí destaca la gesta del tamborcillo alajuelense, que destaca la gesta del héroe nacional. Y es una interpretación de que se dio precisamente entre 1948 y 1949, cuando se dio todo el tema de la Segunda República, cuando se dio la abolición del ejército. Entonces también es como mantener la vigencia, ¿no? Del héroe nacional, Juan Santamaría. Y hay otra obra que a mí en lo particular me parece muy representativa de esta época, que es un mural de Francisco Amiguetti que está expuesto en la sucursal del Banco Nacional en el centro de Alajuela, que es un mural que nos representa un paisaje campesino, ¿verdad? Ese paisaje campesino idealizado del Valle Central, ¿verdad? De labriegos sencillos, ¿verdad? De hecho, debajo de la obra se ve, en ese cintillo se ve la última estrofa del himno nacional. Pero algo que llama mucho la atención es la figura de Juan Santamaría en el centro de la ciudad de Alajuela, aún con atuendo militar, pero si se nota bien, la figura de Juan Santamaría, a diferencia de la estatua que tenemos en el Parque Juan Santamaría, ya no tiene su fusil, sino que tiene la bandera nacional, que es una forma de quizás representar de que Costa Rica a partir de la segunda mitad del siglo XX prescindió de las Fuerzas Armadas o ya no es un elemento central este, dentro del imaginario nacional, ¿verdad? Sino que nos representa a una sociedad de labriegos sencillos, ¿verdad? Y que nuestro héroe nacional no empuña un arma, sino que empuña el pabellón nacional. Otras representaciones que ha tenido Juan Santamaría a lo largo de las últimas décadas, ¿verdad? Han sido a través de las caricaturas, de la prensa, por ejemplo, estas obras o estas caricaturas de don Hugo Díaz, que actualmente custodia los museos de la Universidad de Costa Rica, una colección muy completa, ¿verdad? Que nos habla de un Juan Santamaría como un héroe contemporáneo, ¿verdad? Cuya gesta se representa como el alivio de todos los males que puedan aquejar a la sociedad. Esta ilustración, por ejemplo, es del 89, pero ya nos habla de un flagelo en la sociedad costarricense del narcotráfico, que nos habla un poco de la trata de menores y demás. Entonces la figura de Juan Santamaría siempre se relaciona, ¿verdad? Como ese héroe, ¿verdad? Que sale a defender el territorio, a defender a la ciudadanía, ¿verdad? Pero ahora con ideales. Vemos que, por ejemplo, ya él deja su fusil y empieza a repartir teas, empieza a repartir ideales, ¿verdad? Y los entrega a la ciudadanía. Y es que la figura de Juan, desde el punto de vista político, ha sido también utilizado, digámoslo, de alguna forma, tanto por las políticas o por las ideas políticas de izquierda, ¿verdad? Como un héroe antiimperialista, y también algunos grupos radicales, conservadores, como por ejemplo en los años 80, lo que fue Costa Rica Libre, utilizó la figura de Juan Santamaría, la imagen del puño y la tea, lo utilizó como uno de sus emblemas, ¿verdad? Entonces es una figura que políticamente también ha tenido sus usos a lo largo de historia a través de diferentes posiciones ideológicas. Y una de las últimas representaciones que se han hecho del héroe, y es una exposición que tenemos ahorita abierta al público, del artista herediano Fernando Calvo, que lamentablemente falleció hace un mes, exactamente, cuando estábamos preparando esta exposición. Él hizo una obra en los años 80 en Madrid, cuando Carlos Meléndez era representante diplomático de Costa Rica por allá, y don Fernando estaba en España, y se le encomendó hacer una estatua de Juan Santamaría en un lugar que se llama el Parque Las Américas, en la ciudad de Madrid, y él presentó un héroe ahistórico, un héroe ataviado con chonete, sin su fusil, ¿verdad? Pero que de alguna u otra forma, don Fernando lo que intentó a través de esta escultura, que fue replicada en 1987, actualmente hay una réplica de esta obra en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, nos presenta un héroe desarmado, como un poco esa idea, ¿verdad? De una Costa Rica de labriegos sencillos y que de alguna u otra forma idealiza a los participantes de la guerra del 56-57 como soldados que
tenían sus actividades cotidianas relacionadas con el campo y demás, y que en algún momento se vieron forzados o se vieron en la necesidad más bien de dejar sus labores atrás y asumir el compromiso de defensa de la patria, ¿verdad? Y este cuadro, que es una obra que es la primera vez que se exhibe, que se está exhibiendo actualmente en el museo, esta obra la hizo Fernando el año pasado, en 2024, y fue una de las últimas obras que él ejecutó y que actualmente está exponiéndose en el Museo Juan Santamaría, que al igual que la estatua esta que se develó en Madrid, nos presenta a un héroe campesino, a un héroe sencillo, ¿verdad? Que de alguna u otra manera representa a todos los costarricenses, ¿verdad? Quienes tienen que asumir sus tareas cotidianas, quienes tienen que asumir sus luchas y tienen que enfrentar a sus filibusteros, ¿verdad? Todos los días. Entonces nos presenta una visión humanizada, pienso yo, de del héroe nacional. De hecho, hace poco escribí una cuestión sobre don Fernando y yo hablo de una didáctica, o más bien de una pedagogía humanista para representar las figuras históricas. Pero bueno, ya el tema de Fernando Calvo en algún momento lo vamos a trabajar con más detalle porque realmente me tiene muy apasionado. Y hay otras representaciones que se han hecho, por ejemplo, esta es una representación muy graciosa de 2016 cuando Keylor Navas era así la máxima figura del deporte nacional, ¿verdad? Y que jugaba con el Real Madrid y ganaba la Champions League y demás, ¿verdad? Y que se convirtió como una especie de héroe nacional también, ¿verdad? Como una figura que ya no representa un colectivo, como en algún momento pudo representar Juan Santamaría, ¿verdad? Como aquella idea que todos vamos detrás de Juan, que Juan nos trae la luz, sino que más bien una figura como Navas, o sea, todo bien con Navas, yo no tengo nada en contra de él, ¿verdad? Pero se nos representa como un héroe individual, o sea, él llegó al Real Madrid, él llegó por sus méritos propios, ¿verdad? No hubo una labor de equipo y demás, sino que él en el Mundial de 2014, él destacó y recibió un fichaje millonario y resolvió su vida, ¿verdad? Entonces es como una especie de una imagen individualizada de un héroe nacional, ¿verdad? Y esta obra, ahorita no tengo el dato, ¿verdad? De este cuadro, pero sí aparece en la página de doña María Enriqueta Guardia, que nos presenta a un héroe que se le dice la gloria humilde, y esto es un trabajo o una representación que se hace de Juan Santamaría principalmente a inicios del siglo XX, cuando se representa como un héroe pobre, como una especie de normalizar la situación de desventaja social que podían tener algunos grupos subalternos, campesinos, obreros y demás, pero se representa que a pesar de las limitaciones podemos convertirnos en figuras heroicas, atendiendo nuestras responsabilidades diarias. También en la literatura, aquí, bueno, voy mencionando rápidamente porque, bueno, siento que estoy abusando del tiempo, pero bueno, algunas representaciones literarias que se han hecho, por ejemplo, el trabajo de don Jorge Arroyo, ¿verdad? Con la tea fulgurante, que es una puesta en escena que hace pocos días estuvo también presente en el museo, y un poemario que presentó Carlos Gallini, el conocido costumbrista costarricense, para inicios de la década de 1920, que es una publicación que reeditó la UNED y que, bueno, por lo menos sé que está disponible, todavía se puede conseguir, ¿verdad? También Juan ha sido inspiración de obras musicales, por ejemplo, la obra en los años 80 de la cantata, la cantata de la guerra de 1856 de Dionisio Cabal y el grupo Cantares, ¿verdad? Que en la contraportada del disco de los años 90 nos presenta La quema del mesón. También un trabajo que en los años finales de los años 70, principios de los 80, hicieron Rubén Pagura y Juan Carlos Ureña, que fue la cantata centroamericana, que si bien no habla precisamente sobre la figura de Juan, sí destaca la guerra de 1856 como un esfuerzo de todas las naciones centroamericanas unidas enfrentando a un enemigo que lo presentan, ¿verdad? Como la invasión imperialista y demás, ¿verdad? Todo entre una narrativa política también, ¿verdad? Y una canción que realmente yo la conocí hace poquito tiempo de la recordada Carmen Granados, ¿verdad? Que es un corrido, realmente no sé de qué época será, ¿verdad? Pero es como un corrido igual al corrido de Pepe Figueres, ¿verdad? Pero dedicado a la memoria de Juan Santamaría, ¿verdad? Que ahí se consigue en YouTube y hay una artista alajuelense, una chica, Fiorella Alfaro, que la interpreta muy bonita, que nos habla, ¿verdad? De un héroe campesino, de un héroe sencillo y demás, ¿verdad? Y la historiografía, ¿verdad? Como hemos mencionado, es un tema que se ha dedicado ampliamente, ¿verdad?
Está este libro, ¿verdad? Que ya hicimos mención al puro inicio, ¿verdad? El de Steven Palmer y Iván Molina, ¿verdad? Otro trabajo muy bien realizado que a mí me parece uno de los trabajos más serios que se han hecho sobre la figura de Juan Santamaría y en la que tengo que ser honesto y agradecerle a don Rafael, ¿verdad? Que es uno de los trabajos más completos que se han hecho sobre la figura de Juan Santamaría, que es el de Rafael Méndez Alfaro, ¿verdad? Que es Juan Santamaría y el ascenso de la nación. Y el trabajo en torno a las conmemoraciones del 11 de abril que editó en su momento Iván Díaz, un poco también derivado de sus trabajos sobre las conmemoraciones patrias, ¿verdad? Y las celebraciones del 15 de septiembre. Y esto ya en los últimos tiempos, en el 2021, ¿verdad? Que por el tema de la pandemia y demás, el Bicentenario o la Municipalidad de San José hizo una conmemoración con una especie de coreografía en el Estadio Nacional, que solamente participó algunas personas y demás, pero fue muy llamativo porque este fue un espectáculo televisivo, ¿verdad? Que se transmitió en televisión nacional, en diferentes medios, ¿verdad? Auspiciado por la Municipalidad de San José y algunas empresas privadas, especialmente Intel, que, bueno, no se sabía si era el bicentenario de la independencia o el 25 aniversario de Intel en Costa Rica, pero bueno, que hay unos drones y unas cuestiones así por el estilo. Pero en la puesta en escena, que curiosamente también fue liderada por don Jorge Arroyo, quien había escrito La Tea Fulgurante. La puesta en escena era muy interesante el momento que narra la guerra de 1856-57, porque bueno, además de que destaca algunos personajes como Juan Rafael Mora Porras, también destaca a Pancha Carrasco, la figura de Juan Santamaría nos la presenta como el mártir de la guerra del 56-57, ¿verdad? Y aquí se ve, ¿verdad? Casi que como en esta escena hacia la derecha de la pantalla, se ve casi como una piedad, ¿verdad? Juan Santamaría dando la paz, dando la vida por la patria, ¿verdad? Y al final de la escena, no sé si se logra ver un poquito aquí donde dice Costa Rica vive, en el centro de toda la puesta en escena estaba Juan Santamaría, como el centro de la identidad nacional, como el centro de todas las discursivas nacionalistas sobre las cuales se ha construido el Estado costarricense. Y esta imagen, esto surgió, esto es una imagen de La Teja en el 2020, en el momento que empezó a darse los primeros casos de COVID-19, ¿verdad? Y que este periódico lo muestra como una nueva campaña nacional y nos presenta a Juan Santamaría con el barbijo, ¿verdad? Con su, con su mascarilla, ¿verdad? Y aquí podemos sacar algunas conclusiones, ¿verdad? Que Juan Santamaría, a pesar de los cuestionamientos, a pesar del tiempo y demás, es el héroe nacional por excelencia. ¿Por qué? Porque es un héroe popular, es un símbolo de la identidad nacional costarricense en el cual de alguna u otra forma todos los diferentes sectores sociales se pueden sentir identificados. Como suelo decirle en las visitas guiadas, Juan es una especie de héroe de consenso. No es un militar de alto rango, no es un político de carrera, sino que es un Juan. O sea, puede ser cualquier ciudadano y en ese sentido se convierte en una figura central y de consenso dentro de la identidad costarricense, ¿verdad? Y lo hemos representado en algunos momentos de crisis, como fue el caso de la pandemia, lo hemos representado incluso cuando juega la selección nacional de fútbol, pues de repente hay representaciones de Juan Santamaría que los asocian con los jugadores de la selección y demás, ¿verdad? Entonces, una figura ampliamente aceptada. Es un símbolo de igualdad ciudadana, representa todos los valores democráticos que sustentan la identidad nacional y su acción, por lo tanto, ejemplifica esfuerzo, sacrificio y fortaleza física. Por eso se convierte en un héroe ideal para la juventud. Y aquí hago un paréntesis, porque por lo general la Juan se nos representa como un chico joven, casi adolescente o niño, pero vamos, Juan Santamaría en el momento de la guerra de 56-57 tenía 25 años. Y tener 25 años hace 169 años no es tener 25 años hoy, ¿verdad? Que una persona de 25 años, a mi juicio, sigue siendo un chiquillo, ¿verdad? Pero bueno, en aquel entonces no, era una persona de mediana edad, pero sin embargo, con el tiempo Juan se asocia y sobre todo esta idea del himno, ¿verdad? El noble atleta que avanza y avanza, ¿verdad? Es un héroe ideal para la juventud, para la niñez, ¿verdad? Y su legado, por lo tanto, sigue vivo y permanecerá como la parte esencial de la cultura costarricense, sin el ánimo de opacar a ninguna otra figura, sino que Juan se convierte en una figura de consenso nacional. Y ya con esto, terminamos, ¿verdad? Y nuevamente agradecer el espacio, ¿verdad? No sé si hay preguntas o comentarios y demás, ¿verdad? Doña Laura, Manuel, no sé si hay algún comentario
Vi que Carolina Mora, en el chat hay varios comentarios, ¿verdad? Sí. ¿Qué dice usted, doña Laura? No, leamos los comentarios. Sí, sí, léalos usted si quiere, mejor. Perfecto. Vamos a Carlos ver. Manuel Campos, gracias por este esfuerzo de organización y divulgación. Deseo que se refieran al papel que jugó, cómo se recogió y autenticó la tradición oral en la historia del héroe. Ujú. Ricardo Chavarría Solís, no habiendo en todas las filas otro que tuviese valor de incendiar el mesón en donde se hallaba refugiado y parapetado el enemigo, él fue el único que, despreciando el evidente peligro de su existencia, se decidió a perderla para desalojar al enemigo. Corono felizmente la obra junto con el sacrificio de su vida. Ale Portillo Gómez, la edificación sigue en pie, no se quemó en su totalidad. Ese último, oh, no sé qué más dice. Quiero rendir un homenaje, dice Alfredo Trejo Salas, a mi trastarabuelo, José Blas Quesada Prado, 1825-1906, quien estuvo en la batalla de Rivas en 1856, donde fue herido con un balazo en un dedo. Y por supuesto, un merecidísimo homenaje al soldado Juan. Elizabeth Fonseca, excelente conferencia, felicitaciones a Adrián. Víctor Alfaro, excelente conferencia, mi estimado Adrián, un gran profesional con gran calor humano. Abrazos, amigo. Carolina Chinchilla, felicitaciones, una conferencia muy seria, amena y muy ilustrativa. Tal vez aquí lo que estaría faltando es lo que nos decía el señor al inicio, la tradición oral, cómo se mantuvo la idea entre las tropas de que Juan Santamaría había quemado el mesón de guerra. Ok, el tema de la tradición oral, bueno, sobre todo en Alajuela, hay una importante tradición local, ¿verdad? Con relación a los relatos orales, al tema, bueno, últimamente se ha puesto muy en boga el tema de la cuentería y demás, ¿verdad? Que se ha institucionalizado, que se ha reconocido a Alajuela como la ciudad palabra y demás. Pero el tema de la tradición oral, eso viene efectivamente desde la década de 1850, 1860, ¿verdad? Como dijimos al principio, ¿verdad? Es el relato de Juan empieza desde lo local, ¿verdad? Y empieza a trascender re- eh, gradualmente hacia lo nacional, primero con esta exposición que hace don José de Ovaldía, ¿verdad? Que fue documentada, es muy importante eso señalarlo, que esa intervención de don José de Ovaldía fue documentada, fue publicada por el museo en los años 80 y ese discurso, creo que ya ese discurso se liberó. Hemos estado publicando gradualmente lo que son los cuadernillos de cultura y creo que es el número 6 o número 10, ahorita no preciso muy bien, pero ese discurso se publicó, se editó y desde 1860 se mantuvo. La idea de Juan siempre se mantuvo como un héroe local, ¿verdad? Por eso la preocupación, principalmente a partir de la década de 1870 por parte de los gobernantes liberales, de perpetuar esa memoria, principalmente la memoria de ese héroe local, y de ahí también esa preocupación de la década de 1880 de crear esta memoria perpetua, ¿verdad? Que es como una memoria perpetua es que digamos, qué sé yo, digamos, en todos los barrios hay una figura como reconocida, ¿verdad? Alguien, qué sé yo, que hizo alguna labor por la comunidad, pero simplemente existe como como una especie de mito urbano, digámoslo así, ¿verdad? Pero de alguna forma era como documentarlo. Y la historia de la abuela viene que interesante porque está llena de personajes como esos, ¿verdad? Por ejemplo, a mí hay un personaje en particular en la abuela que me encanta, que es Calián Vargas, que el parque que está justamente al frente del parque Juan Santa María, que en algún momento se llamó el Parque de Niños,
era un señor que de, le preocupaba mucho la niñez, ¿verdad? Entonces, en aquel entonces contrató a alguien que hiciera dibujos de las películas de Disney y cuestiones así, porque antes en los cines, ¿verdad? No se imprimían los carteles, sino que se hacían a mano, ¿verdad? Entonces ese parque se empezó a decorar, ¿verdad? De figuras de Walt Disney y cuestiones así por el estilo, se hicieron un play y todavía es un espacio dedicado a la niñez, ¿verdad? Pero es como un mito, o sea, es como una idea que ha ido difundiéndose, ha ido divulgándose, ¿verdad? Está hasta gente que vacila con eso, ¿verdad? Que lo toma a forma de chota, que dice que no, que Calián hizo eso pensando en el montón de hijos que tenía regados en Alajuela, ¿verdad? Pero ves, es como ese picante de lo local, ¿verdad? Ese tipo de historias, ¿verdad? Que van generando como esa tradición. Y yo creo que en todas las comunidades existen, ¿no? ¿Verdad? Ese tipo de personajes casi legendarios, míticos, ¿verdad? En todas las comunidades, ¿verdad? Y en el caso de Juan, es un héroe militar, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, Juan hay que entenderlo, o por lo menos mi percepción es que hay que entenderlo como una figura simbólica, al igual que como puede interpretarse Juan, la figura de Pancha Carrasco, es una figura simbólica de las mujeres que pudieron participar en la guerra, ¿verdad? Aunque no está debidamente o formalmente documentado, ¿verdad? Juan viene siendo como el símbolo de todos aquellos soldados. Por ejemplo, ahora que alguien mencionó un tributo a mi tatarabuelo, un tributo a mis antecesores. Correcto, hay muchos héroes anónimos. Dichosamente hay un trabajo, por ejemplo, el que hizo don Raúl Arias Sánchez, que me parece un trabajo muy valioso, ¿verdad? Que él compiló, ¿verdad? Hasta donde fue posible, ¿verdad? Los soldados que participaron en la campaña e incluso hizo un esfuerzo por ubicarlos geográficamente por comunidades, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, reitero, la figura de Juan hay que entenderla en esa dimensión, hay que entenderla como una dimensión simbólica, ¿verdad? Y entonces, sí, o sea, es una tradición que se ha mantenido, ¿verdad? Como existen tantos y tantos personajes en las comunidades y que trascienden generaciones, ¿verdad? Porque eso es lo más simpático, ¿verdad? De estas narrativas, ¿verdad? Adrián, aquí nos está preguntando Daniel Bonilla que con esas visitas guiadas que vos haces en el museo, ¿qué has notado que, que los estudiantes dominen sobre estos temas o los grandes vacíos? Ya nos comentaste que mayoritariamente dudan de la existencia de Juan Santamaría, pero Ujú. ¿tienen algún conocimiento de la campaña nacional o de alguno de sus temas? Ok, a mí me ha tocado dichosamente todos estos años trabajar en museo, yo ya tengo más de 10 años trabajar en museo, y me ha tocado trabajar muy de cerca con asesores regionales, con asesores nacionales de estudios sociales del MEP, ¿verdad? Y es un tema que por lo menos dentro de la asesoría nacional, y ahí sí defiendo el trabajo que hacen los asesores nacionales y regionales, han procurado que sea un tema que prácticamente se ve en todos los niveles educativos. Se ve desde preescolar, se ve en el primer ciclo, se ve en segundo ciclo, se ve en secundaria. Incluso en la UCR, en los cursos de historia de instituciones y demás, tenemos que trabajar esas temáticas, ¿verdad? Pero es un tema que por lo menos a lo que yo logro percibir, y no tanto de los estudiantes, sino principalmente de los docentes, ¿va? Es que se aborda como de una perspectiva un poco fragmentada. ¿A qué me refiero con eso? Digamos, se hace mucho énfasis principalmente en el tema de la primera campaña, ¿verdad? En la etapa de lo que abarca el combate de Rivas, perdón, el combate de Santa Rosa y el combate de Rivas, ¿ok? O sea, y es donde se centra principalmente preescolar y primer ciclo, ¿verdad? Pero ya en lo que es segundo ciclo, que se empieza a ver un poco la toma de la vía del tránsito, donde se empieza a ver toda la verdadera dimensión geoestratégica que tenía la guerra del 56-57, ahí es donde sí hay verdaderos vacíos, ¿verdad? Que dichosamente, y ahí sí también hay que reconocer el trabajo que ha hecho la Academia Morista, por ejemplo, que ha tratado, digamos, o desde ciertas instancias ha tratado de visibilizar algunos personajes o algunos hechos históricos relevantes. Por ejemplo, el esfuerzo que se ha hecho desde 2010 a 2013, por ejemplo, visibilizar la figura de Nicolás Aguilar Murillo, por ejemplo, que es un héroe, por ejemplo, yo andaba en el centro de Heredia, digamos, hay una placa ahí escondida en el Parque Central, ¿verdad? En el centenario del combate de la Trinidad,
pero de eso ni en la escuela, ni en el cole, ni en la U se estudiaba, ¿verdad? Entonces sí está como ese vacío, principalmente la segunda campaña. Entonces todavía es importante como hacer ese esfuerzo, ¿verdad? Por ver que la guerra no solamente fue ese acontecimiento, ¿verdad? Que no es como solamente la gesta de Juan, ok, sin desmeritarlo, ¿verdad? Obviamente, ¿verdad? Pero que el conflicto va más allá y además que es un tema que trasciende hacia lo estratégico y que hoy sigue teniendo vigencia, ¿verdad? Porque todos estos arrebatos, ¿verdad? Últimamente de retomar el canal de Panamá, que ya no se llama el Golfo de México, que ahora es el Golfo de América, o sea, todo eso son manifestaciones de ideologías del destino manifiesto y todas estas sustentos ideológicos del siglo XIX que siguen presentes hasta el día de hoy, ¿verdad? Y hoy más que nunca, ¿verdad? Toda esta guerra comercial que estamos viviendo, ¿verdad? En medio de ese fuego mediático, ¿verdad? Sigue estando vigente. Entonces, creo que y aquí sí hablo como docente, ¿verdad? Bueno, es que mi formación primero fue como profesor de estudios sociales, la importancia de hacer como ese puente entre el pasado y el presente, porque la pregunta de los chiquillos siempre es, y eso, pues, bueno, ya a mí nunca se me va a olvidar cuando yo trabajaba en secundaria, y un chiquillo así, como el más temerario, en un colegio nocturno que yo trabajaba, ¿verdad? Yo trabajaba en Tibás, y un nocturno en Tibás, ya imaginas el tipo de personaje que era, ¿verdad? Pero le tengo mucho aprecio. Él me preguntó, profe, ¿y todo eso para qué me sirve? Y entonces y uno se pone a analizar y se pone desde el punto de vista del estudiante. Yo le digo, mira, tenés toda la razón, porque al final de cuentas es un conocimiento que se ve como algo aislado, se ve como algo que pasó hace mucho tiempo, ¿verdad? Y se ve como un contenido que sencillamente dice, se debe hablar un examen. Entonces, en ese sentido, yo pienso que lo más importante es como entender la historia, entender el estudio de la historia, pero principalmente para comprender el presente. Y a partir de la comprensión del presente y la comprensión del hoy, digamos, es cuando tenemos como las suficientes herramientas para hacer frente a los desafíos futuros, ¿verdad? Entonces yo pienso que tal vez como tratar de actualizar un poco más en ese sentido y más ahora que existe tanta información y tanto recurso, ¿verdad? Algunos válidos y algunos no válidos, ¿verdad? Porque lamentablemente ahora con todo ese tema, la inteligencia artificial y todo este asunto, ya uno no sabe qué es real y qué no es real, ¿verdad? Entonces sí es importante, pues, como digo, sobre todo la invitación a los docentes, ¿verdad? De hacer ese diálogo entre pasado y presente, sobre todo, ¿verdad? Tiene el micrófono apagado, Ah, Perdón. Ana María. Gracias, Laurita. Es que como tengo perros también, ok. tengo el micrófono apagado porque oyen una moto y empiezan a ladrar. Ujú, sí. Y mis vecinos piden y piden cosas. Entonces, vean, les decía el comentario de Matilde que te felicita por el enfoque que le diste a la conferencia. Carlos Zamora también rinde homenaje a los caídos y al ejército victorioso que defendió nuestra soberanía. Ricardo Chavarría también dice que dice que es una lástima que en las escuelas y colegios no enfaticen más en el papel tan importante que jugó el conflicto del 56 y su existencia, no solo como persona, sino como soldado, habiendo tanta literatura disponible. Quisiera decirte también, agregando a lo que vos decías, ya aquí va mi comercial, que hay un tema de valores que está intrínseco aquí a la Ujú, figura de Juan. Es el patriotismo que eso no pasa de moda, es el amor por el terruño, el amor por lo que somos, la defensa del territorio, cosa que no ha perdido vigencia tampoco. ujú, Tenemos que seguir queriendo este país, seguir orgullosos de nuestra historia, rescatando los mejores, lo mejor de nuestra historia y esos valores de estas personas que dejaron sus tierras de cultivo, su vida relativamente apacible para ir a defender este país. Y eso
era muy comentado por los ejércitos centroamericanos, que mientras sus soldados muchas veces no sabían qué, qué estaban haciendo ahí, Ujú, porque eran grandes grupos de indígenas con mínima información, el costarricense sí sabía que iba a ir a defender su terruño, un estilo de vida, su religión también, ujú. pero sí tenía conciencia y era capaz de sufrir esas penalidades terribles que significó la campaña 56-57. Entonces, un poco es llamarnos a tener un poco espíritu de servicio por nuestro país, por nosotros, a hacer las cosas mejor, a preocuparnos por lo que nos rodea. Te agradezco muchísimo, muchísimo por esta conferencia. Ah, una última pregunta aquí. Si voy al museo, ¿puedo obtener una copia del vale de guerra del soldado Juan? Del vale de guerra. Ajá. No sé qué es esto. No, honestamente, no, 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 no. seguro fue lo que vos enseñaste. Ah, del de la memoria. Vieras que ese libro se publicó hace mucho tiempo y está en la biblioteca. Más bien, ahí hay un proyecto bonito. Voy a hacerle el comercial a doña Laura, más bien, de tratar de digitalizar varios documentos que el museo ha ido publicando y que de alguna u otra forma se han ido, se han agotado. Por ejemplo, el libro de Carlos Meléndez, a mí me parece un trabajo muy, muy valioso, ¿verdad? Y es importante también poner esa literatura. Hay un enfoque, perdón que me atraviese un poco, hay un enfoque muy bonito que se le da sobre todo en primer ciclo. Mira qué bonito que, ahora que doña Ana María mencionaba esto, de los valores y demás, me parece que el abordaje más bonito que se hace de la campaña de 56-57 es en primer ciclo porque se rescata un poco el tema de los valores y de los héroes nacionales y todo, pero entonces se empieza a rescatar, ¿verdad? Con los más chiquitines, ¿verdad? ¿Cuáles son los héroes de hoy en día? ¿Quiénes son los filibusteros, ¿verdad? Entonces, en las diferentes comunidades y las diferentes problemáticas que puedan vivirse, ¿verdad? El filibusterismo adquiere muchos rostros, ¿verdad? Entonces, es un abordaje muy bonito, muy pertinente que ha hecho el MEP y como te digo, me parece que donde se ha trabajado de forma más, más consciente, más vívido para los estudiantes, ¿verdad? Es en el primer ciclo. Yo pienso que es una modalidad que se pueda seguir por ahí, ¿verdad? Y alguien mencionó por ahí lo del mesón que todavía estaba en pie. Sí, efectivamente, es una edificación de Calicanto. Y el centro de la ciudad de Rivas es una ciudad colonial, ¿verdad? Entonces, sí hay muchas edificaciones, ¿verdad? Que sí, se conservan de esa época, ¿verdad? Solo que las memorias, y aquí hay un trabajo muy bonito de Víctor Hugo Acuña, que es el tema de las memorias comparadas, ¿verdad? Que o sea, no es lo mismo cómo concebimos los costarricenses la batalla de Rivas de 1856 a cómo en Nicaragua se habla de la batalla de Rivas de 1855, que es donde destacó el soldado, perdón, el maestro Emanuel Mongalo, ¿verdad? Que es una figura muy importante dentro del imaginario, dentro del panteón de héroes nicaragüense, igual que Andrés Castro, ¿verdad? Pero bueno, ya hablar de ese tema, digamos, yo creo que ahí el más acertado es don Víctor Hugo, ¿verdad? Para que lo tengan ahí en el radar también, ¿verdad? Mm. Vayan al museo, hay miles de publicaciones lindísimas que les pueden interesar y regaladas, regaladas, para que todas las personas que quieran comprar esos textos los puedan obtener. Muchísimas gracias, Adrián. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Laurita. No sé si querés decir unas últimas palabras. No, felicitar a Adrián porque fue una conferencia hermosísima, llena de información, además relaciona el arte y la historia, precioso. Y solo quiero invitar a los que no han visitado la exposición Historia y Arte en la campaña nacional, que es una exposición de la Academia Morista, la Biblioteca Nacional y el Museo Histórico Juan Santa María, que está abierta durante abril. Entonces, invitarlos a visitarla. Y a ver el video donde está la conferencia sobre historia y arte, que fue el que inauguró el día lunes esta exposición. Gracias, Laurita, por recordarlo.
La exposición está magnífica. Vayan, de verdad. Muchísimas gracias a todos.